en la Biblia, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Vosotros, o sea, ustedes de aquí, también han escuchado ya este mensaje el cual se ha divulgado por todo el mundo acerca de un Jesucristo el cual ha crecido, fue crucificado y después fue resucitado. Esas personas también ya habían escuchado este mensaje, pero no habían conocido a Jesús resucitado, no habían conocido esa relación con Cristo. También después se nos dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Aquí esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque dice que a través de las palabras de Pedro, mientras que él aún estaba hablando este mensaje, el Espíritu cayó sobre las personas. En el versículo 45 se nos hace un énfasis en que los fieles de la circuncisión, o sea, las personas que habían estado estudiando la ley y la palabra de Dios por mucho tiempo, que eran expertos, se quedaban atónitos. O sea, las personas las cuales tenían la palabra más que todos los demás, no recibieron el Espíritu de Dios. Solamente se quedaron asombrados. Pero los gentiles, los que ellos decían que eran pecadores, los que ellos decían que el pueblo de Israel era el único escogido por Dios, los que ellos hacían esa gran separación, sí lo recibieron. Muchos de nosotros tenemos la palabra, tenemos las bases, pero no tenemos el Espíritu. Esto nos lleva a la ley. Estas personas se pasaban sus vidas estudiando la ley, se pasaban estudiando los 10 mandamientos, ¿vale? La ley básicamente en el Antiguo Testamento era un parámetro el cual Dios ponía para todo el pueblo. Ponía ciertas reglas, ponía reglas para el pueblo de Israel con las cuales tenían que cumplir, ¿vale? En el Antiguo Testamento nosotros conocemos 10 mandamientos, pero realmente en el Antiguo Testamento hay una lista de más de 600 mandamientos los cuales dio el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel primero intentó con esos 10 mandamientos, no pudo, por lo que Dios les dio más mandamientos. Después intentaron con esos mandamientos, no pudieron, por lo que recibieron más mandamientos. Y esos mandamientos simplemente era como para mantener al pueblo de Israel como en un... Esa cosa tiene algo, como que haga toser. Los 10 mandamientos, entonces esta gran lista de mandamientos era para mantener al pueblo de Israel para que no salieran de estos parámetros, ¿vale? Para que no pecaran en contra de Dios. Pero de lo que nos damos cuenta en la historia del pueblo de Israel era que mientras había más mandamientos rompía el pueblo de Israel. Y entonces, cuando vemos toda la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que no se trata de cuántos mandamientos hay. La ley de Moisés servía para mostrarnos cuán sucios estábamos. La ley de Moisés servía para mostrarnos nuestra suciedad. Mostrarnos, este es el estándar el cual Dios pide. Y todos, no hay excepción alguna, todos caímos bajos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Déjenme les pregunto. En la Biblia dice, en los 10 mandamientos dice que no matarás. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien? Nadie dijo. Nadie ha matado a nadie. Pero en la Biblia también dice que si tú has odiado a tu hermano, es como si lo hubieras matado. ¿Cuántos han odiado a alguien? Entonces ahí ya levantaron la mano algunos. ¿Vale? Entonces hemos fallado, hemos caído bajo de esa ley. Por uno. ¿Cuántos han robado algo? Por más pequeño que sea. ¿Cuántos han tomado algo? Un lápiz, un borrador, un chicle en la tienda. ¿Cuántos han robado algo? Y entonces ya van dos cosas. El pueblo de Israel, así como nosotros, fallaron y rompieron muchos mandamientos. Pero también en el Antiguo Testamento vemos una profecía en la cual se nos prometía un rey, se nos prometía un pastor, se nos prometía
un rey justo, el cual iba a redimir a su pueblo, iba a redimir al pueblo. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando viene Jesucristo, se nos muestra el plan de salvación total para todo el mundo. Se nos muestra que no es por cuántos mandamientos tú has guardado, no es por cuántas obras buenas tú hayas logrado hacer, porque realmente el parámetro de Dios está aquí y ninguno lo ha alcanzado. Entonces, no es por cuántas cosas buenas hayamos hecho, no es por cuántas veces no hayamos fallado, no es por nuestras cualidades, sino es a través de la fe. Es únicamente a través de la fe en Jesucristo. Y básicamente, para cerrar con esta parte de la ley, es que la ley nos mostraba nuestro pecado, era como una lámpara para nuestro cuerpo, en la cual no nos mostraba nada más y nada menos que cuánta necesidad teníamos de un Salvador. La ley no estaba completa, no era el plan total de salvación para toda la humanidad. La ley iba a ser completa cuando Jesucristo viniera. La ley iba a ser completa para cuando Jesucristo viniera, porque la ley te mostraba, no importa cuántas reglas yo ponga, las vas a romper todas. ¿Ok? Nos daba a entender que necesitábamos a alguien que viniera a salvarnos, y ese era Jesucristo. Esa era la función de la ley, profetizar acerca de Jesucristo, del Mesías, el cual iba a venir y el cual nos iba a salvar. Y entonces, en Romanos 3:23 se nos habla muy claramente de esto, y se nos dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados, escuchan bien esto, son justificados gratuitamente son justificados por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Únicamente a través de Jesucristo es que podemos ser vistos como justos. Dice en unos versículos más adelante: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, Jesucristo viene a la tierra y nos muestra que el plan de salvación de Dios es completado únicamente a través de Él. Cuando nosotros, primero que nada, tenemos fe en nuestro corazón, que la fe es creer que hay Dios. Entonces, primero tenemos fe. Creemos que hay un Dios. Y después vemos a la ley de este Dios. Y vemos a la ley y entonces vemos a la checklist y vemos, ok, no robarás, fallé. No matarás, fallé. Ves también honrarás a tu padre y a tu madre, fallé. Ves no codiciarás, fallé. Ves no tendrás otros dioses delante de mí, fallé. Entonces te das cuenta de cuánto has fallado, pero crees que hay Dios y entonces te arrepientes por todas las cosas que has hecho. Te sientes sucio, te sientes indigno, te sientes inmerecedor, y esa es una verdad. Que somos indignos, que somos indignos, que somos inmerecedores, es una verdad. Pero para eso es la ley, pero no es completo. Si te quedas ahí, es como si llevaras un hombre muerto en tu espalda. Un hombre muerto en tu espalda, el cual únicamente te va a estar diciendo: no eres justo, no eres lo suficiente, no eres merecedor, no eres tal, todavía te falta conseguir algo. Es un hombre muerto el cual llevas encima de ti, y tú tienes el anhelo de ser agradable para los ojos de Dios porque crees que hay Dios, pero no eres suficiente. Y es cierto, no eres suficiente. Por ti solo no eres suficiente.
No eres suficiente y nunca vas a llegar a ser suficiente a menos de que recibas a Jesucristo y a que tengas el Espíritu de Dios, a que lo reconozcas. El primer paso para poderte acercar a Dios es la fe. El segundo paso es el arrepentimiento y el tercer paso es el rendirte. Es decir, Señor, ya lo he intentado tantas veces, de verdad que lo he intentado. He intentado en mis propias fuerzas ser bueno, he intentado en mis propias fuerzas el guardar tus mandamientos, pero me he dado cuenta de que no soy suficiente. Me doy cuenta de que es únicamente a través de tu Hijo Jesús que puedo ser suficiente. Hay una máxima que dijo un hombre que se llamaba Watchman Nee, el cual dijo, este hombre decía, fuera de Cristo soy pecador. En Cristo soy justo. Decía, fuera de Cristo no soy suficiente. En Cristo soy más que suficiente. Fuera de Cristo soy esclavo de mi pecado. En Cristo soy más que vencedor. Y terminaba la máxima diciendo, cuán poderosas son las palabras en Cristo. Cuán poderosas son las palabras en Cristo. En Cristo cambia todo totalmente. Fuera de Cristo estamos muertos, pero en Cristo tenemos vida en abundancia. Y es cuando llega el tercer punto, que es el rendirse y que es el bautismo. El bautismo es rendirte a tu vida, decir, no puedo más, Señor, por lo cual te lo entrego todo a ti. Yo ya he intentado mis propias fuerzas, he intentado con mi propia valentía, con todo lo que tengo lo he intentado soltar mi pecado, soltar a tal persona, ser suficiente, pero no lo he logrado, así que me rindo. Y es cuando realmente te postras delante de Dios y dices, Señor, te lo entrego todo. Y entonces, cuando le entregas tu vida al Señor, es cuando eres sepultado con el Señor. Eres sepultado, eres resucitado y ahora eres vivo con el Señor. Eres sepultado en el Espíritu, eres resucitado en el Espíritu y ahora vives por el Espíritu. Eres sepultado con Cristo, resucitado con Cristo y ahora vives para Cristo, por Cristo. No es suficiente quedarnos en la fe, no es suficiente quedarnos en el arrepentimiento, no es suficiente quedarnos en la palabra si no tenemos el Espíritu de Dios. Si no nos hemos rendido delante de Dios y hemos decidido entregarle todo, todas nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante esto en este día tan especial? Porque a los 18 años empezamos a convertirnos en varones y en señoritas. Todas nuestras vidas hemos dependido de nuestros padres y nuestras madres, probablemente. Ellos te decían muchas veces qué ibas a comer, te decían qué ibas a vestir, a dónde ibas a ir. Y entonces eras guiado por tu padre, ¿verdad? A los 18 años que empiezas a ser un señorita o joven o varón, también tienes que elegir de quién vas a depender. Si ahora vas a depender de ti mismo o si vas a seguir dependiendo de tu padre. Pero si vas a depender de tu padre, Dios. Probablemente vayas a ser un poco más independiente de tus padres aquí en la tierra, pero aún tienes que depender de alguien. Y es tan crucial en esta edad porque únicamente a través de Jesucristo es que podemos vivir en totalidad, acorde al propósito para el cual fuimos creados. Es tan importante porque ahora es cuando dependemos de nosotros mismos que nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, hoy, si mi vida depende de mis manos, tengo incertidumbre para lo que sea. Pero si mi vida depende de las manos del Señor Jesús, no tengo de qué preocuparme.
Si mi vida depende de mis manos, entonces mis manos pueden quizás manejar cierta cantidad de tareas, pero no voy a ser suficiente para manejar una vida humana. Pero el Señor tiene en sus manos todas las cosas. Y entonces cuando decides de quién vas a depender, acorde a quién vas a vivir, acorde a tus sueños, acorde a tus deseos, acorde a lo que tú quieres alcanzar, acorde a lo que tú deseas hacer con tu vida, o acorde a lo que fuiste creado. Porque tener éxito puedes tener éxito, pero es muy diferente tener éxito a vivir acorde a tu propósito. Si quieres vivir acorde a tu propósito, entonces tienes que ir de vuelta a tu creador. Si tú tuvieras una máquina en tus manos, únicamente a través de su creador pudieras entender el funcionamiento total de la máquina. Lo mismo pasa con Dios. Fuiste creado con un propósito en especial. Fuiste creado, pensado por Dios. Dios te pensó al crearte. Y entonces tienes que ir de vuelta con Dios para que Él te diga cuál es ese propósito. Cuáles son esos pensamientos los cuales Él tenía para ti cuando te estaba creando. Jesucristo, mientras que nosotros hemos estado caminando así quizás no sé cuánto tiempo, si en tu vida ha sido años, inclusive si no eres creyente, muy probablemente lo has sentido, un sentimiento de vacío, un sentimiento de que debería de haber algo más. Seas creyente o no, probablemente lo hayas sentido, como que no eres suficiente, incertidumbre. Y entonces en una vida en la cual llevas no sé cuánto tiempo, quizás años, quizás meses, pero así cansado, una carga encima de ti, el Señor viene y te dice: los que estéis cansados y turbados, vengan a mí y yo los haré descansar. No porque seas suficientemente bueno, no porque seas merecedor, sino porque en la Biblia dice que en esto se mostró el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Jesucristo decidió morir por nosotros. En que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. No porque nosotros seamos buenos o porque seamos suficientes, sino porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y entonces, yo no dudo que aquí haya personas las cuales estén cansadas, las cuales estén turbadas, yo no lo dudo. Y es muy probablemente porque sienten un vacío dentro de ustedes. Y ese vacío únicamente puede ser llenado por Dios en sus vidas. Lo pueden intentar llenar con algunas otras cosas, pero no hay manera. No hay manera. Finalmente pueden distraer ese vacío con otras cosas, intentarlo llenar, intentarlo saciar por algún tiempo, pero van a volver a lo mismo. Y entonces, si alguna vez ustedes han sentido este sentimiento de vacío en sus corazones, de ¿para qué estoy aquí en la tierra?, de debería haber algo más grande que esto, de lo que estoy viviendo, de consideren que este sentimiento del cual ustedes han tenido es porque realmente les falta algo, y eso que les falta es el Señor Jesucristo en sus vidas. Y entonces yo les hago una invitación a que en este momento tomemos la decisión de seguirlo. No nos quedemos únicamente en tener las bases, porque es algo que de hecho pasa muy frecuentemente. Cuando intentamos predicarle a alguien, la gente muchas veces ya ha escuchado acerca de la palabra de Dios, pero no nos quedemos únicamente en las bases, no nos quedemos únicamente en la palabra, sino busquemos una relación con Dios. Busquemos realmente reconocer que somos insuficientes y que únicamente a través de Él podemos ser completos.
Así que vamos a orar.